Hola, mi nombre es Carolina Ortiz y te invito a escuchar A Toda Moda, un podcast en el que buscaremos desentramar los hilos de esta industria. En el episodio de hoy te invito a escuchar mi conversación con la modista mexicana Diana Martínez. Radicada en París desde hace 10 años, Diana Martínez trabaja como modista y patronista independiente para una gran cantidad de diseñadores y marcas parisinas, entre los que se encuentran Alexis Mabille, Wayne Santo, Benjamin Benmoyal, Loewe y Mugler, por mencionar algunas. Conversé con Diana Martínez acerca de sus inicios en México, de su decisión de estudiar en París y de cómo realiza su trabajo con estos grandes nombres de la industria de la moda. Te invito a escuchar el siguiente episodio. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Podrías presentarte para quienes no te conocen? Bueno, me llamo Diana Martínez, soy mexicana. Hace 10 años que vivo en París. Soy modista, trabajo como independiente desde un principio que empecé a trabajar en París. Siempre he sido independiente, quiere decir que no trabajo en un contrato a tiempo completo en una determinada casa de modas. Y mis clientes son las casas de lujo aquí en París. Vamos a conversar un poquito más adelante acerca de eso porque vi que hiciste uno de los vestidos que se presentaron en el último desfile de Mugler, que fue un desfile que causó sensación por el espectáculo y por las prendas. Para quienes no saben, yo en realidad cuando vi ese desfile, lo voy a comentar antes, vi que tú habías hecho ese traje, había uno de los vestidos que tú etiquetaste y yo ya te había contactado antes porque habías trabajado para Benjamin Benmoyal, que es otro diseñador que yo había tenido la posibilidad de entrevistar. Entonces dije, ya, ahora sí, entrevistar a Diana, no lo podemos perder, porque claramente siempre se ve el resultado final, pero nunca se ve quiénes están detrás de ese trabajo. Entonces, siempre se habla del diseñador, pero poco de quiénes son como le llaman en Francia, las petites mains, o las personas que trabajan para confeccionar las piezas, en definitiva. Pero antes de llegar a eso, te quería preguntar, ¿qué te llevó a estudiar moda? Porque tú eres originaria, me comentabas antes, de Tamaulipas, o sea, de una ciudad de la zona de Tamaulipas, en México, que queda al norte de México, y yo no sé cómo será la escena de la moda en esa ciudad o en esa región. ¿Por qué te interesaste en estudiar moda? Pues yo tengo 38 años, así que cuando estaba chiquita, que fue cuando decidí que me quería dedicar a la moda, hace 30 años, hace más de 30 años, obviamente cero en México y sobre todo muchísimo menos en el norte del país de donde yo vengo. Y lo que me llevó a querer dedicarme a esto, híjole, yo lo decidí cuando, me acuerdo muy bien cuando tenía como 6 años, que decidí en ese momento de que yo quiero trabajar en la moda. Pero a mí lo que me llamaba muchísimo la atención era, bueno, mi mamá compraba las revistas de moda como todo el mundo y a mí me encantaba ver la sección de modas. Me acuerdo muy bien, era la revista Vanidades y ya ves que en ese entonces la sección de moda eran los desfiles de Nueva York, de París, de Milán, todas las fotos de los desfiles y a mí me obsesionaba ver el acabado, los cortes, de que esto está hermoso, cómo pudieron hacer todo eso. Y es lo que yo quería hacer, no era tanto, no me llamaba mucho la atención en cuanto a yo quiero diseñar eso, aunque también me gustaba y fue lo que estudié en México, pero era más que nada cómo construyen esas prendas tan impresionantes, que no era nada más ver en los desfiles el simple pantalón, la simple camisa, o sea, eran vestidos impresionantes con una construcción increíble y eso era lo que yo me dije, yo quiero hacer eso. ¿Y en tu ciudad tuviste la posibilidad de iniciar tus estudios de moda? Porque tú me comentabas también que te habías ido a estudiar a Monterrey, pero eso es porque no existían academias de moda en tu ciudad. Como yo siempre supe que quería hacer eso cuando estaba en la prepa, después de la que terminaban la escuela en las tardes, me metí a estudiar corte y confección en una academia chiquita y bueno, para estudiar la carrera de moda, no, en mi ciudad no había ese tipo de universidades, teníamos que ir a lo más cerca, era la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y ahí fue en donde hice la licenciatura de diseño de moda y sí, ahí estudié. ¿A ti en Monterrey te enseñaron el tema del patronaje o no? Sí, pero era muy básico y eso me frustraba muchísimo, aunque me gustaba
diseñar y las clases de moda, pero a mí lo que me interesaba muchísimo era el corte y confección. Y como era algo no muy profundo y obviamente no con la técnica y con la perfección que se hace aquí en París, entonces no era muy profundo lo que veíamos allá y los acabados y todo eso no era tan lo como trabajamos aquí en París. Entonces, eso sí me llegó a frustrar mucho. De hecho, yo empecé en una universidad que estaba como que muy enfocada al diseño de modas y el patronaje y la confección no era tanto, entonces no me gustó y me cambié a otra que había más horas de corte y confección y ahí me sentía mucho mejor. Pero fíjate que en ese momento nunca me dio un clic en mi cabeza de decirme, yo lo que quiero ser es patronista o modista, porque cuando te gusta la moda, ya sea y en muchas áreas, no nada más como patronista, pero siempre es como que dices, ay, me gusta la moda, bueno, es diseño de modas. Y no, por ejemplo, como tú, de que, bueno, no es el periodismo de modas, es en la producción, es en esto, hay tantas cosas que nos podemos dedicar a la moda, pero a veces cuando es en la adolescencia, cuando estamos jóvenes, es como que, bueno, seguramente tengo que estudiar diseño de modas. Y eso fue lo que a mí me pasó. Pero ¿tú sientes que un buen patronista es un buen diseñador o no? No, por ejemplo, yo con los diseñadores que trabajo, muchos en las casas de moda vienen de las universidades de Londres, que son unas de las mejores del mundo. Y ahí casi no tienen clases de patronaje, pero tienen un entendimiento de la construcción de una prenda que mientras un diseñador comprenda una construcción, y no estoy hablando necesariamente de cómo hacer un patrón, simplemente de un entendimiento de lo que es una prenda de vestir, es muchísimo más fácil, siento, trabajar con él que alguien que no sabe, no entiende lo que es una prenda de vestir. No sé si me explico. Sí, porque generalmente hoy en día se habla mucho de quienes están a cargo de las grandes casas de moda, Ujú, que son de lujo, en verdad, son directores creativos y por lo tanto pueden diseñar o presentar ideas, pero finalmente no son ujú. ellos quienes confeccionan las piezas. No, 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 claro que no. No, está, en las casas de moda está muy bien separado el estudio de diseño y el taller, que es, el taller somos nosotros. Y ellos, yo trabajo, por ejemplo, que soy independiente, pero yo trabajo directamente con el diseñador que quiere hacer la prenda de uno de los del equipo de diseño. Entonces yo tengo una conversación con él de qué es lo que quiere, me explica más o menos la prenda y la mayoría de las veces son cosas muy vagas porque igual y tampoco no tienen tanta idea de cuál va a ser el resultado final, entonces como que me explican, me muestran imágenes de inspiración, de que mira esto, entonces me gustaría que la caída fuera así, porque en esta imagen, imágenes de inspiración que no tienen absolutamente nada que ver con una prenda. Y ahí es donde, ok, yo como modista tengo que meterme en su cabeza y ver qué es lo que le gustaría. Y es en donde yo ya después por mi parte empiezo a hacer una búsqueda de volumen, qué es lo que puede funcionar y así. Y después cuando ya empiezo a encontrar formas y todo eso, tenemos otra reunión o ya sea que le mando fotos primero para que me diga si voy por el buen camino y así. Y luego ya después tengo un primer volumen confeccionado, pero es como más una maqueta para que veamos juntos ya sobre una modelo, si le gusta, si hay cambios, si voy por el buen camino y así. Entonces es como que todo un proceso de también de mi parte de experimentar, de encontrar las formas, ver cómo lo vamos a coser y todo eso. Sí, entonces es de verdad, es un trabajo en equipo. No es como que el diseñador envía el diseño y arréglatela sola, sino que siempre está No, esa no, no. comunicación. Ujú, sí, ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de continuar tus estudios en París? Porque Monterrey queda más cerca de Estados Unidos. Eh, sí. entonces, Nunca, no, fíjate, nunca me llamó la atención vivir
en Estados Unidos y yo pues siempre estoy en la frontera, cruzando a 5 minutos de mi ciudad. Matamoros está súper pegada con una ciudad de Estados Unidos y no sé, nunca me llamó la atención, siempre desde chiquita como que me llamó la atención más Europa y siempre fue París porque como para mí siempre fue una obsesión el patronaje y la costura y en donde es muy conocido que la alta costura y todas las técnicas y todo eso pues está en París, como también está la Semana de la Moda de Alta Costura, que es aparte de la de Pret-à-Porter. Entonces sí, mi sueño era París, sobre todo por toda la técnica y por toda la alta costura. Y tú me comentabas que habías estudiado en la Academia Internacional de Coupe de Paris, es el AICP. Ajá, sí. ¿Cómo descubriste esa academia en particular? ¿Se dedica solamente a patronaje o también Sí, tiene otras especialidades? sí, porque yo cuando estaba investigando escuelas, siempre están bueno, en ese entonces era la Chambre Syndical, que ahora es el IFM, que es una escuela de moda, o estaba ESMOD, o estaban, bueno, escuelas de moda más que nada, y aunque sí tienen clases de draping, de modelado sobre maniquí y costura, pero yo no quería estudiar absolutamente nada que tuviera que ver con tener clases de diseño de moda. Yo lo que quería era estudiar modelismo, confección y esa escuela, la AICP, es una de las mejores en Francia para eso y pues la fui a visitar y me encantó el programa de estudios, que bueno, el programa de estudios simplemente son 2 clases, es modelismo y confección y punto. Entonces ahí fue, inmediatamente supe que yo quería eso. Por lo que tengo entendido, cuando estudian corte, confección, se especializan en flou, Sí, taller. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre cada una? bueno, taller es obviamente que es sastrería, significa en español, que es toda la sastrería, los sacos, los abrigos, igual pantalones, o sea, más estructurado, telas con mucho más estructura, pues sí, todo lo que es sastrería. El flu ya son todas las demás prendas, pero más que nada también telas como los chifones, los satines, o sea, telas con mucha caída que eso a mucha gente se les hace muy complicado y que son más, ya más cosas igual y ya con más drapeado, con más caída, diseños muchísimo menos estructurados. Entonces sí se separan esas dos ramas. ¿Y tú en cuál te especializaste? Yo en el programa que hicimos también vi el taller, pero lo que las casas me buscan es muchísimo más para el flu, que se me da muchísimo más y yo me considero más especializada en el flu, y aparte es lo que más me gusta. Entonces, si todos los que me buscan es para todo eso, para el flu. Y sobre todo en la confección se me da más también, muchísimo más en la confección de telas súper, súper delgadas y entonces sí, también eso me buscan mucho. Que son las más difíciles de trabajar, además. Sí, pues sí, para muchos son más difíciles, sí. Y tú has trabajado como modelista para varios diseñadores conocidos, pues está Alexis Mabille, que hace alta Ujú. costura y prêt-à-porter, la Wayne Santo, que es una de las, como de las nuevas figuras Sí, del diseño francés, Germanier también, que trabaja además ujú, con muchas prendas como reutilizadas, un poco de reciclaje. sí, De las que yo conozco también está Benjamín Benmoyal, y además ha trabajado para Loewe y Mugler, o ujú, sea, igual son como varios distintos estilos, distintos presupuestos, me imagino yo, en cuanto al tema sí. de los materiales que utilizan. ¿Cómo ha sido el trabajo con ellos? Porque me imagino que cada diseñador, de hecho, cada uno de ellos es súper diferente en cuanto a estilo, propuesta. Wayne Santo no tiene nada que ver con Alexis Naví, por ejemplo, son como opuestos Ujú. en los públicos, en la forma de hacer. ¿Cómo ha sido ese contacto con ellos? ¿Quieres decir En el cuanto contacto? a la forma de trabajar, cuando cada Ah, uno, ok. por ejemplo, estuve en un showroom de la Exima Villa, y claro, cuando tú me dices que te especializaste en flu, pienso inmediatamente en unos vestidos que eran como de muchos colores, era como todos los colores del arco iris,
y claro, yo levantaba las telas y flotaban algunas. En cambio, vi otros de Benjamín Memorial, que eran con una caída mucho más pesada, con otra estructura, pero te fijas, entonces ahí había una diferencia en esos estilos, digamos. ¿Cómo trabajas tú con ellos para ver lo que quieren, cómo lo quieren, meterte en el universo de cada diseñador? Sí. Bueno, para empezar, eso es lo que me encanta de ser independiente, que todos los diseñadores son tan diferentes y al mismo tiempo eso me ha permitido siempre seguir aprendiendo porque, por ejemplo, hace mucho como que trabajar en el jersey, el stretch, me daba un poco de miedo porque igual no tenía mucha experiencia, pero con unos diseñadores que trabajan mucho eso, como que empecé a aprender y ahorita sobre todo con Mugler, que es 100% todo de casi en licra, o como tú dices también de Alexi Mavi, que es muchos telas con muchas caídas, los chifones, los satines, o trabajar con Benjamín, que son cosas igual un poco más oversize, y puedo también con él trabajar mucho más la sastrería, porque tiene muchos más abrigos, sacos y todo eso, entonces siempre son cosas muy diferentes que a comparación, si yo trabajara tiempo completo en una casa, es como que te encasillan en una cosa y eso es lo que vas a hacer por muchos años. Y eso es algo que yo no quiero nunca. Y lo padre también de siempre trabajar con diferentes diseñadores es los diferentes universos. Puedo ver cómo cada quien trabaja su búsqueda de inspiración, de qué es lo que les gusta. Personalmente a mí lo que veo a comparación igual de otras modistas, o tal vez que me ayudó a haber estudiado la carrera de diseño de modas, que igual y tengo un poco más contacto con ese lado, que puedo entender muy bien qué es lo que quieren y que cuando yo estoy haciendo la búsqueda de volumen, cuando estoy haciendo el draping, o sea, el modelado sobre maniquí, como que también importa muchísimo pues, el lado estético de la modista, porque por ejemplo, y eso lo veo muchísimo y también lo vi cuando estaba estudiando aquí en París en la escuela, de que nos pueden dar el mismo modelo a 5 modistas, pero ninguno se va a parecer, porque yo lo vi con esta visión y a mí se me hizo que igual y esta manga tiene este volumen, quedaría mejor así, y la otra puede pensar otra cosa más diferente de que no es que esta manga es más recta, o el cuello yo lo veo así, o mira, entonces la interpretación cuenta muchísimo también, porque puede haber una modista que tenga una técnica perfecta, que su patronaje esté impecable y que sea muy buena, pero su interpretación es muy, no, o sea, y al final, pues el diseñador va a decir, ok, sí, pero no está cool, o sea, no tiene ese lado que yo quería, está caída como que, entonces, sí, eso cuenta muchísimo y la interpretación de cada modista siempre es diferente. Pero cuando a ti te llega un Y, diseño, ¿hay especificaciones sobre el diseño que te envía el diseñador con todo lo que quiere, dónde quiere el ujú, corte, la caída, etcétera, o tú lo tienes que interpretar? yo lo tengo que interpretar. Hay veces en que, bueno, cuando tenemos la conversación y que tengo un dibujo, yo tengo que hacer esas preguntas cuando veo ciertas cosas o cuando tengo dudas o cuando hay una línea y no sé qué es eso, pregunto, ah, esto es una costura aquí y así, pero muchas veces yo lo tengo que interpretar y en cuanto voy haciendo la búsqueda, me vienen preguntas que igual no tuve cuando estaba hablando con el diseñador y le mando un mensaje y le pregunto, pero hay otras veces en donde ya el diseñador hicieron igual ya una maqueta ellos y ya saben exactamente qué es lo que quieren y hay muchísimas especificaciones de muchas cosas y hay veces en que el diseñador tiene una idea y no tiene absolutamente idea de cómo se va a hacer. O sea, me dice Diana, la verdad es que no tengo idea, simplemente quiero esto aquí. O sea, cosas súper, súper creativas. Así que, o sea, ve cómo le puedes hacer. Y así es. Ve cómo le puedes hacer y vemos y a ver qué. Y cuando tú trabajas con un diseñador, trabajas para una colección completa, son modelos puntuales y me imagino que tienes un tiempo determinado para terminar una pieza.
Sí, ¿Cómo lo organizas con ellos en la práctica? siempre hay un deadline, siempre. Por ejemplo, para Benjamín hago la colección completa, entonces el deadline, bueno, pues es antes de la sesión de fotos, tengo algunos meses para desarrollar todo. Después, para los otros son cosas más puntuales, de que necesitan una, dos o tres piezas, pero ahorita los que trabajo ya casi, bueno, Mugler es siempre, pero son casi siempre son como que 2 semanas para desarrollar algo en cuanto al patronaje y la confección del prototipo. Y para el web también que trabajo mucho, son máximo en el tiempo que me dan, puede ser de una a máximo, así de que ya, wow, tengo mucho tiempo, son 3 semanas, pero siempre son más o menos 1 a 2 semanas. ¿Y eso es suficiente o es como una carrera Mm, contra el tiempo? No, sí, es una carrera, pero pues tengo un equipo en estos momentos que trabajo conmigo y que me ayuda y así puedo sacar todo a tiempo. ¿Y con cuántas personas estás trabajando ahora? En este momento en mi taller somos 7 personas. Cuando uno trabaja como freelance independiente, es Ujú. como uno contra el mundo. Pero ya en el caso tuyo, instalando un taller, además me imagino, de la parte creativa y del trabajo en sí, tienes que preocuparte de todo lo que es la parte administrativa, de lo que Sí, es sí, sí. gestionar un taller. ¿Cómo ha sido ese paso desde para comenzar sola a ser como no sé, jefa de taller, mini Sí. empresaria, no sé cómo, porque Sí, porque pues obviamente yo cuando empecé a trabajar empecé completamente sola y cuando fui avanzando con los años y que tengo más clientes y ahorita fue un boom porque bueno, les gusta mi forma de trabajar, la forma como interpreto, la calidad, etcétera, entonces tengo muchísima demanda y fue ahí cuando decidí de que, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque si soy súper, súper perfeccionista en cuanto a que no quiero que nadie más toque la prenda más que yo, porque yo sé cómo va a salir y yo sé cómo la quiero, pero desde hace como 2 años que siempre hay freelance también, modelistas que contrato y me ayudan, pero siempre fue más puntual. Como que este mes, una semana, estos 4 días me ayuda esta persona, o sea, eran cosas más puntuales, no era siempre. Y hasta hace como 3 semanas, 2 semanas que de verdad ya me puse la pregunta de que, ok, o te lanzas o vas a seguir igual y sí, me iba muy bien, pero toda la demanda que tienes, pues lánzate y ve qué es lo que pasa. Y fue ahí, ok, bueno, recluté ahorita son 4 modistas más yo, más una que está en alternance, sí, eso es como una que es, práctica pagada, alguna parte es pagada sí, por 2 años. por el Ujú, Estado. sí. Y también una stagiaire de 6 meses, una practicante. Y ya en diciembre o a más tardar en enero ya estoy buscando otro taller para seguir agrandando el equipo y tener más espacio porque la casera está muy padre y todo, pero el espacio ya está limitado. Sí, y bueno, la pregunta que me hiciste en cuanto a que ahora tengo que administrar más y si hay días, ahorita ya la verdad casi la mayoría de los días estoy turnándome los tiempos con cada una de ahora las que trabajan conmigo de las modistas, a ver qué estás haciendo y cómo vas y veo y platicamos de que si va bien o si hay que hacer esto porque al final soy yo, o sea, las casas de moda me lo confían a mí y yo tengo muy marcado mi punto de vista sobre la prenda y como que las voy dirigiendo qué es lo que a mí me parece y si vamos bien y todo y así me voy turnando y cosas de administración, de facturas, de checar los tiempos, cuántos están tardando para después yo saber cuánto va a costar la prenda y todo eso. Entonces al final del día ya es menos tiempo lo que yo le dedico a hacer una prenda, o a veces en que hay prendas en que, okay, yo sé que esa es la que yo tengo que hacer porque es un poco de la más complicada y tengo que entender cómo le vamos a hacer
y ya después, si ya sé cómo le vamos a hacer, igual ya después se lo puedo dejar a otra modista. Pero cuando quiero hacer yo sola algo, es como que me tengo que quedar mucho más tarde cuando ya nadie me va a interrumpir o tengo que llegar muchísimo más temprano, porque sí, siempre es ya estar dirigiendo a más personas y ya es menos el tiempo que yo puedo pasar 100% dedicándome a hacer una prenda. Te quería hacer unas preguntas en relación a lo que tú has visto en México. ¿Tú qué sientes? Porque, bueno, tienes más experiencia profesional como patronista en París, pero ¿qué piensas tú que le podrías como aportar como ideas a los estudios de confección en México? El modelado, porque yo sé que allá no hay mucho, es más patronaje, es más un trazo a plano que de verdad un modelado sobre maniquí, como todos hacemos aquí en París. Es lo que le llaman el moulage, ¿no es cierto? Sí, Y eso ¿por qué piensas tú que no existe eso en México? ¿No hay un tema de tradición o porque no hay un trabajo como de alta costura? se ha de ver academias que han de enseñarlo, pero la técnica, de verdad, una buena técnica, yo creo que es más raro. Y eso también, o sea, eso también lo veo aquí mismo en Francia, que como la mayoría de las escuelas de moda están un poco más enfocadas a la moda y simplemente son algunas horas en modelado. Es lo mismo, o sea, la técnica no es la mejor. Bueno, tampoco quiero decir que no lo saben hacer, pero obviamente si no hay algo muy especializado y que lo enseñen muy bien, pues obviamente un maestro que hace eso no lo aprendió a la perfección, a lo mejor que él pudiera hacer. Entonces, no sé si me, no sé si me di a entender. Sí, lo que pasa es que lo que yo veo de repente en algunos desfiles es que a mí no siempre me gusta mucho el tema como de la caída de las telas. Mi abuela hacía Sí. ropa en la Ujú. casa, pero ella trabajaba con los burdas, que justamente son estos modelos sobre papel en plano, pero aún así siempre estaba esta cosa como una fijación por cómo cae la tela. Ujú. Entonces, a veces no es como que estén mal cortadas las piezas, sino que como que queda extraño. Eso se nota, y eso se nota que el patronaje no fue trabajado de manera diferente. No sé si es porque no le ponen atención al detalle Ujú. o si es porque es más fácil hacerlo sobre papel que sobre maniquí. Me imagino que también el tiempo que se pasa sobre un maniquí es distinto al que se puede hacer sobre No, es el papel. mismo, ¿El es mismo? lo mismo, sí. ¿Y por qué piensas tú que no que se prefiere el plano y no sobre maniquí? No sé, eso sí, no sé. Y por ejemplo, bueno, que ya estoy empezando, uno de los proyectos que tengo y que me encantaría y que también es mi sueño es crear unos cursos en línea de modelado sobre maniquí, bueno, y también patronaje, pero más que nada poder transmitir en español, en América Latina o en España, la técnica que usamos aquí en París. Y eso es lo que quiero hacer ahora. Con algunas comunicadoras de moda siempre conversamos, no es una crítica como constructiva, un análisis más bien, de que París siempre se ha posicionado como capital de la moda. ¿Tú Ujú. sientes que este tipo de detalles influyen también en el que París se diferencie de otras ciudades en las que también se hace moda? Sí, sobre todo porque yo aquí es un orgullo, ¿sabes? Es un orgullo la moda. Es un orgullo que aquí hay un savoir-faire, o sea, un saber hacer, que aquí hay muchos que se les dicen como maestros obreros en bordado, en cómo coser las plumas, en cómo hacer esto, o sea, como es igual, no sé, como en la repostería, en los panes, o sea, en muchas áreas que son muy orgullosos. Entonces la moda, sobre todo la moda, que aquí hay muchísimas casas legendarias y que para ellos también es muy importante la técnica y la perfección. Entonces sí, eso influye mucho. En México no se tiene ese orgullo por el hacer moda. No, no, no creo. Aunque obviamente ahorita ya están como que saliendo más propuestas y más diseñadores mexicanos y todo que me parece increíble, pero
es lo mismo, o sea, la gente como que todo el mundo ve qué es lo que están haciendo aquí, o sea, interesan más por diseñadores europeos o diseñadores que están en las 4 ciudades principales de la moda, que es Londres, Nueva York, París, Milán. ¿Qué es lo que más te Ujú. gusta de tu trabajo? Para empezar, yo creo que es tener la suerte que hago, para mí es una pasión, que no es simplemente un trabajo o una profesión que escogí porque tengo que ganar dinero, que nunca hago lo mismo, siempre son diseños diferentes, siempre materiales diferentes, tratar con diseñadores y mundos, universos diferentes. Sí, yo creo que bueno, también como independiente y que ahora, bueno, ya las cosas están creciendo un poco más y todo, como que eso de que vas a la aventura. Siento que todos los días es como que ya una aventura y ver hacia dónde voy y ver qué es lo que ahora qué es lo que voy a crear, como que nunca hacer nada. Si en una palabra sería es que ningún día es el mismo. Yo creo que eso es lo que más me gusta. ¿Y lo que menos te gusta de tu trabajo? Que los deadlines a veces son muy cortos y que tenemos que hacer que un día sea como 3 días y que hay veces en que me voy a dormir a las 8 de la mañana, 2 horas y que tengo que regresar a seguir trabajando. Sí, yo creo que muchísimas veces hago, o sea, no duermo porque los deadlines son muy cortos. Yo creo que eso, pero no sé, después, aunque a mucha gente le pueda parecer impresionante en el hecho de que, ay, que muy matado o así, pero como que puedo terminar horriblemente cansada, pero luego cuando veo la prenda y así es como que se me olvida, ¿no? Que no he dormido en un día, en 2 días. Y hoy día que está en boga todo lo que es la moda sostenible, ¿tú sientes que se puede hacer un patronaje sostenible? Te lo pregunto porque hay una diseñadora chilena que hace patronaje zero waste. Entonces Ujú. ella trabaja justamente con la técnica que decías tú sobre maniquí, con moulage, pero como las piezas de tela vienen con un ancho Ajá. específico, ocupa todo el paño para evitar, tratar de disminuir al máximo los residuos, los cortes. ¿Tú piensas que se puede lograr o es difícil? No, se me hace que es muy difícil porque si no absolutamente todos los diseños serían casi iguales, ¿sabes? O sea, como que porque un saco, un abrigo, como que están las mangas, sastres, que son dos y que sí es más complicado. ¿Y con qué diseñador te gustaría trabajar? Ya has trabajado con Eh, varios, pero de los con los que no has trabajado aún, ¿con quién te gustaría trabajar? Es ¿Sería mi como un sueño? sueño, híjole, no sé, nunca, o sea, no sé. Por ejemplo, si te puedo decir uno de mis clientes favoritos, yo creo que es Loewe. O sea, me encanta trabajar con todos y es muy padre, pero me encanta el universo de Loewe, me encantan sus formas, que siempre lo que hago es súper, súper creativo. O sea, con Loewe me he encontrado trabajando con ver cómo le voy a hacer con pelotas o sea, de plano, en mi mesa de corte había cientos de pelotas de perro, de chiquitas de fútbol, y con ellos me he encontrado trabajando con especies de mousse, ¿cómo se dice? Como de los colchoncitos cuadrados así de 1 metro de esponja y ver cómo lo voy a hacer. Y son súper, súper simpáticos, son muy simpáticos y no sé, me encantan. Con los demás también siempre son muy simpáticos y todo, pero yo creo que el universo del web es el que más me gusta. ¿Y se puede decir quién ha sido como el más mañoso de todos los... ¿O no? Eh, Pues mira, fíjate que tuve una experiencia de 3 años y bueno, igual yo ya no hablo español, así que yo creo que no, no me va a entender. La marca se llama Hyunmin Il-sen. Ella cuando tenía es una marca que ahorita ella la tuve, después del COVID la cerró su marca, pero ella siempre ha tenido cargos muy, muy importantes en las casas de moda donde ella ha trabajado, que ella ha trabajado para Balenciaga, para Alexander McQueen, ahorita bueno, la última vez que vi estaba ay, ¿cómo se llamaba la nueva casa de Albert Elbaz? El Bass Factory. Sí, sí, sí. Y siempre los más altos, casi casi ella era la segunda de la directora creativa. Entonces, pero ella, híjole, ha sido lo más duro que me ha tocado. Igual
tal vez también porque iba empezando y es como que sin tanta experiencia y así fue algo muy, de la forma como puede hablar o todo eso muy impresionante y que daba miedo y que me estresaba y todos los que han trabajado con ella, es de que wow, qué miedo, o sea, Dios mío, qué miedo. Pero la verdad a ella le debo mi carrera. Ella si yo no traía lo más perfecto, o sea, ella se daba cuenta de absolutamente todo. De alguna esquinita o ella se daba cuenta y si no estaba a 100% a 90 grados y si esto no estaba a 100, ella lo veía. Y si no le gustaba me iba a lanzar por la ventana. O sea, yo iba con un miedo con mi prenda, pero con ella me di cuenta de que todo lo puedo hacer mejor. Y sin ella, si no hubiera trabajado con ella igual, no hubiera visto eso, no hubiera aprendido eso. Y ahora, por ejemplo, cuando hago algo, inconscientemente en mi cabeza siempre me pregunto, ¿cómo lo vería ella? He sido las personas más horribles con las que he trabajado, pero aprendí muchísimo y su visión, como ella es una súper diseñadora, que la visión de ella en las prendas cuando platicábamos cuando traía las maquetas a su estudio y todo, era aprender de verdad a trabajar como trabajas con un diseñador mano a mano. Aprendí muchísimo pero al final es una persona tan demandante, tan perfeccionista que o aprendes o simplemente mejor no trabajas con ella. Le debo, la verdad sí, le debo toda mi carrera. Como he visto tantas prendas de diseñadores para quienes tú has trabajado, Ujú. me emociona mucho poder hablar contigo porque Ay. yo conversaba con Sandra Matei y García Rada, que siempre se habla del director creativo y siempre se le da como mucha ínfula a quien diseña, pero todos quienes están detrás son anónimos y nunca Ujú. están visibles. Entonces, al saber que hay una latinoamericana detrás del trabajo de muchas de las piezas que yo pude ver en vivo, como siempre hablamos de que siempre hay una ausencia, un anonimato de quienes están detrás, entonces, además que hay una latinoamericana que está trabajando, lo hace mucho más, por lo menos para mí, mucho más interesante y entretenido, y para mostrarle también a otros latinoamericanos que es posible hacer este tipo de trabajo y que es un trabajo Sí. valorado, que no son, siempre se habla mucho, demasiado del diseñador, y en Francia más usan esta expresión de las petites mains como una infantilización de quienes están trabajando materialmente en la confección de las prendas. Prefiero, como lo decía Jean Lanvin o Vionnet, que ya hablaban de sus obreras o sus trabajadoras. Ujú. O les preferían ellas usar esa expresión. Y es interesante ver quién está detrás de la confección de esas prendas. Por eso me parecía interesante poder conversar contigo y ver cómo es tu trabajo, cómo se hace, porque no es poco conocido. Yo creo que también esa es la diferencia de la calidad de la técnica aquí en Francia, a diferencia, bueno, yo puedo hablar de México, de que aquí soy costurera, o sea, soy patronista y costurera, y es un trabajo como cualquiera, o sea, es un trabajo muy bien, está bien pagado, o sea, pero en México dice soy costurera y es como que no sé, no tiene el mismo estatus que lo tiene aquí. Y yo, por ejemplo, también cuando a mis papás que yo les decía es que yo, por las razones por las que seguí en una universidad, una licenciatura de diseño de modas, porque yo cuando entré a la universidad, a la primera, al CEDIM en Monterrey, y que yo decidí de quitar esa universidad porque no había muchas horas en corte y confección, y había una escuela técnica que esa sí era mucho más enfocada en ser patronista, y yo les decía a mis papás, pero es que yo me quiero cambiar a esa escuela, o sea, yo lo que quiero hacer es eso, o sea, yo quiero ser costurera y quiero ser patronista, y ellos como que no, pero no vas a hacer eso, tienes que tener una licenciatura y no sé qué, y yo, pero ¿por qué? Entonces fue como que, ok, te vas a cambiar de escuela, pero a la condición de que vas a hacer la otra escuela que tiene más horas en costura, pero es una licenciatura en diseño de modas. Y eso es como que, pero es que es un trabajo y es lo que yo estoy haciendo aquí en París y veo, o sea, esa es la gran diferencia, yo creo también de la calidad. ¿Y qué piensan tus papás ahora al respecto? No, pues sí están, están muy contentos.
Sí, es que eso también influye en la elección de ciertas carreras dentro del mundo de la moda. Porque como tú dices, costurera ya como que además está más bajo que modista. Por lo menos en el caso de Chile ya es un escalafón más abajo. Y por supuesto no son remunerados de la misma manera, no tienen la misma valoración social que se puede tener en Francia. Sí. Como tú le decías, que en definitiva el conocimiento y el saber hacer a mano es valorado y además institucionalmente está valorado porque hay premios para quienes son los más destacados dentro de cada disciplina. Sí. Hay una clasificación que es el meilleur ouvrier de France, que es el mejor obrero de Francia, y eso ya los posiciona entre sus pares como el mejor de los pares. Entonces también a nivel societal cambia, no es la misma approach, como no es la misma mirada que se tiene hacia esa persona o a ese trabajo. Sí. ¿Y cómo te ves tú ahora en estos próximos 2 o 3 años? ¿Te ves como haciendo crecer tu taller, regresando a México, quedándote ahí? ¿Cómo te imaginas? Yo no creo regresar a México porque, o como lo que estábamos diciendo ahorita, o sea, yo soy patronista y costurera, ¿qué voy a hacer en México? Entonces, aquí, aparte de que están los clientes, que era siempre mi sueño trabajar, y están aquí, me veo también creciendo más el taller, poder tener más capacidad de creación de prendas, porque ahorita todavía estoy más limitada, tengo que rechazar porque pues no tengo la capacidad, entonces sí me veo más ya tener un taller más con un equipo más grande para tener más capacidad y poder crear todavía máscaras de lujo. Ojalá que puedas hacer crecer tu taller, yo creo que vas por la buena vía. Gracias. Bueno, yo espero que se concrete tu proyecto, que te siga yendo súper bien. Te quería Muchas agradecer mucho gracias. por tu tiempo, porque cuando nos habíamos puesto de acuerdo para la entrevista, tenías que terminar rápidamente uno de los trajes que se presentaron en el Ay, no, desfile de pero eso mujer. fue, esa prenda de ese desfile, Dios mío, fue una pesadilla. Fue Pero el una resultado fue pesadilla maravilloso, porque fue como una de las grandes sorpresas de la Fashion Week de París, que a mi modo de ver estuvo muy aburrida. sí, no, sí, y súper lindos que me pusieron en la lista, me preguntaron si quería ir, porque decidieron al último momento de invitar a los talleres externos para los que habían hecho prendas ahí en los talleres, y pues fui, y sí, o sea, al momento en que vi la prenda, no sé, me acordé, ¿sabes? De cuando estaba chiquita viendo las revistas, las pasarelas y decirme, es que yo quiero hacer eso. Y de que en persona, o sea, Te emociona. porque igual, o sea, he hecho mucho sí para Loewe y para todos esos que lo veo en las fotos y lo veo así, pero no he tenido la oportunidad de ir, no me han invitado a las presentaciones, bueno, de los diseñadores más jóvenes de Arturo y de todos esos sí, pero ya de una casa de este tipo y que el desfile es algo increíble y donde están todas las celebridades y que ves, o sea, eso es de que fue un momento wow. ¿Y qué modelo llevaba tu vestido? Fue un body drapeado. Hice dos versiones, pero al final escogieron el color negro con un drapeado que simula como si tuviera un pareo, pero es todo cosido junto. Y sí, que es un modelo todo drapeado, que lleva como unas cascadas, así pues el tema de Müller, ¿no? Que iban todas las telas, todas las cascadas volando. Bueno, en todo caso yo voy a poner en el Instagram, voy a poner algunas fotos para que puedan ver cómo es el trabajo de Diana. Muchas Okay. gracias. No, muchísimas gracias a ti, también felicidades todo lo que estás haciendo. Yo estaba, pues, bueno, porque no te conocía antes, entonces ya como me mandaste, empezaba también a escuchar las entrevistas que has hecho a los demás y todo eso. No, gracias. Estoy aprendiendo todavía. Así que Bueno, chévere. muchísimas gracias. Gracias por escuchar A Toda Moda el podcast. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo entre tus amigues. A Toda Moda acompaña mi newsletter sobre moda ni tan coco ni tan chanel.substack.com y está disponible en Spotify, Apple Podcast y YouTube.
Suscríbete a cualquiera de estas plataformas y no te olvides de darle un like a tu episodio favorito. Con ello ayudarás a que tenga mayor visibilidad.